nosotros súper contentos nuevamente de que nos acompañes. Justamente antes de que entrara estábamos hablando del momento en el que nos acompañaste y yo no lo recordaba, pero María, nuestra compañera, sí, que fuiste nuestra primera invitada a los desayunos que empezamos a tener, tú fuiste nuestra primera autora invitada. Entonces pues, digo, parece que fuiste con la que inauguramos no, ahora sí que nuestra forma presencial de que nosotros nos fuimos uniendo. Pero bueno, Ay, buenas muchas noches. gracias. Buenas noches. Muchas Sí, sí, gracias. sí. Bueno, pues arrancamos sin más preámbulo. Ya Viviana, ya la conocen en el grupo, ya ha estado con nosotros. Y el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe nuevamente Viviana Camacho, en esta ocasión platicando de su libro Sangre Nueva. Entonces, Viviana, nos gustaría que nos platicaras un poquito del libro y a continuación pues nos lanzamos con las preguntas, todas las dudas que surgieron a lo largo de la lectura. Bienvenida y muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación. Recuerdo con mucho cariño aquel desayuno, se los agradezco mucho también, me la pasé súper. Y pues pasó algo muy curioso con esta novela porque según yo iba a ser un cuento. Entonces, el cuento tenía que ver con la memoria y cómo nosotros distorsionamos los recuerdos porque la memoria es muy engañosa, es un cajón desastre en el que se quedan algunas cosas incrustadas, pero otras no, y entonces la ficción es una herramienta pues que se ocupa para tratar de rellenar esos huecos que quedan ahí. Y todo surgió porque yo vi unas prendas de vestir que se parecían mucho a las que usaba mi mamá cuando trabajaba en una oficina, y a mí me parecía cuando era niña que se veía muy bonita, que era preciosísima y que yo me quería vestir así cuando fuera grande. Claro que ya en la adolescencia dije, ay, nunca me voy a vestir así, pero a mí me gustaba mucho. Entonces, yo quería escribir un cuento sobre la memoria y cómo nuestros recuerdos a veces nos traicionan y la memoria también tiene una cualidad de perspectiva, ¿no? O sea, a veces recordamos cosas del pasado y dices, ahora entiendo por qué está pasando esto en el presente. Entonces, ahí se pueden hacer correlaciones. Y empecé el cuento y el cuento me despertó muchas memorias que yo había tenido más o menos ocultas y empecé a jugar con esas memorias y de pronto cuando iba en la página 30 y ni siquiera había empezado a contar lo que quería contar, dije, no, pues esto ya no es un cuento, ya no sé qué va a ser y entonces me seguí, pero pasó algo muy curioso porque yo tenía otro proyecto de novela y este cuento, según yo, era nada más para respirar y luego regresar al proyecto original que tenía, pero ya no pude regresar. Me absorbió todo el tiempo, toda la atención y me quedé pues, en ese ejercicio de escritura que luego se convirtió en Sangre Nueva. Y también sufrió muchos cambios porque una primera versión, yo estaba muy emocionada, yo quería tener una retroalimentación con alguien que me dijera cómo lo sentía. Y le mandé la novela a un amigo muy querido, escritor que se llama Gerardo de la Torre, que por desgracia falleció el año pasado, ya era una persona muy mayor. Y, y que yo creo que quedé en deuda con él porque como fue durante la pandemia que le envié la primera versión, siempre que platicábamos me decía, tenemos que hablar de Sangre Nueva, tenemos que hablar, porque además él también fue maestro de la SOGEN muchos años y era muy estricto. Fue cuñado de José Agustín, entonces tenía una trayectoria muy importante y en las pláticas que a veces teníamos me decía que estaba, pues que se sentía muy extrañado que ya no le hicieran caso en su narrativa y, y yo le decía que por supuesto que yo le hacía caso, que unos amigos conocidos le hacíamos caso, pero entiendo un poco su pesar porque se sentía muy relegado, pero siempre me hizo algunos comentarios, pero siempre quedamos con la deuda de platicar más profundamente. Entonces volví a hacer otra versión, la reescribí, cambié de persona, cambié un montón de situaciones y no me gustó y me decía, ya mándame la nueva versión y yo no, todavía no queda y la volví a escribir otra vez, tercera vez y otra vez hice ahí como cambios muy sustanciales
con algunas cosas que él me había dicho de manera muy superficial. Me había hablado de la persona, del punto de vista, me había dicho que él pensaba que tenía que ser más nebuloso todo lo que estaba ocurriendo. Y, y bueno, ya no alcanzó a ver las últimas versiones. La cuarta y la quinta ya no, no hubo oportunidad, pero lo comento porque creo que todos los libros que escribe cualquier autor o autora siempre están cargados de más cosas de las que parece que tiene el libro. Y en ese sentido creo que ahí en Sangre Nueva pues están recuerdos reales, recuerdos inventados, hay mucha ficción, hay las recomendaciones de Gerardo, por supuesto, está el origen de lo que iba a ser el cuento, que son las prendas, que cumplen ahora en la novela un papel más siniestro, por decirlo así, y, y también creo que uno de los objetivos que yo tenía es que la protagonista no fuera una persona como para quererla, ¿no? Que no fuera una persona que te cayera bien, incluso, que fuera alguien que sí tiene ahí una neblina mental y una nebulosa, y, y poco a poco quise construirla de esa manera, también con la idea de que a mí no me gustan mucho los personajes que son o muy, muy buenos o muy, muy malos, como los arquetipos que a veces funcionan muy bien en las narrativas, porque creo que ninguno de nosotros somos así en realidad. Creo que todos estamos llenos de contradicciones, de claroscuros, de equivocaciones, de errores, de aciertos también. Y mi objetivo era que la protagonista tuviera todos esos tropiezos y confusiones y llevarla hasta cierto límite, que es lo que ocurre en el transcurso de la novela. También creo que influyó, y eso ya lo vi hasta después mucho, que las partes más intensas de su autoencierro las escribí justo durante la pandemia. Entonces creo que también esa circunstancia ayudó a que pudiera yo encerrar a la protagonista en un espacio muy limitado y estarse peleando con sus recuerdos todo el tiempo, ¿no? Y en como en una especie de dinámica medio demencial, en la que está en una situación, en un tiempo distinto, en una situación distinta, porque ya pasaron algunos años de que ya se fue, pero que sigue estando estático, ¿no? Porque siguen las vecinas, porque es el mismo espacio de la infancia, aunque ya está modificado, y porque empiezan a regresar pues, como a modo de fantasmas, objetos y cosas que no tendrían por qué estar ahí, porque ya no tendrían que estar ahí, ¿no? Y, y también me interesaba mucho hacer un espacio vivo, como una especie de casa fantasma, pero en este caso un departamento fantasma, porque a mí me gustan mucho las historias de las casas embrujadas, pero siempre me ha caído muy gordo que sean casas, son casi palacios, ¿no? ¿Quién vive en un palacio hoy en día? Y siempre pensamos en la casa embrujada victoriana y gótica y, no sé, en Inglaterra o aquí en las Lomas, o que está bien, porque sí existen. Pero yo también creo que los espacios del Infonavit, no, pues sí, los espacios que están, pues que son populares, que son pequeños, que son, donde luego vive mucha gente que está amontonada, ahí también hay fantasmas, porque imagínense todo el cúmulo de emociones, miserias, miedos, gente que se muere ahí, pues sí, yo creo que deja una cierta energía que pulula en los espacios, aunque sean pequeños, aunque no haya pasadizos secretos ni cuartos ocultos. Y también era un poco ese el objetivo, que el espacio al que Cassandra vuelve estuviera un poco embrujado por la mamá o por el fantasma de la mamá, y que eso detonara sus recuerdos y su dinámica actual con su situación actual. Entonces, esa era un poco la idea. Y ese coro de vecinas también, ay, no sé, yo quería hacer como una especie de unidad narrativa con las vecinas que funcionaran un poco como un coro social de qué es lo que se tiene que hacer o cómo se tiene que hacer, pero en chiquito, ¿no? No, o sea, no que fuera
No que fuera la iglesia o la sociedad, porque es muy abstracto hablar en esos términos, sino que sí tuvieran nombres y personalidades ese grupo de personas cuyo objetivo pues era un poco como encarrilar a la personaje a una dinámica que ellas habían tenido durante toda su vida en ese edificio, ¿no? Entonces, ese elemento medio disruptivo que podría representar esta nueva vecina, pues habría que meterlo al carril de cómo se tienen que hacer las cosas en ese edificio al menos. Entonces, esa fue la idea. La verdad es que, a diferencia de los cuentos que luego me divierto mucho, aunque los temas puedan ser medio sombríos, esta novela sí la sufrí mucho, porque la reescribí muchas veces, porque el tema también me interesaba mucho abordarlo, pero a veces en el desarrollo ya no me gustaba. Creo que por eso también lo reescribí 5 veces. Y al final, cuando ya me había dicho la editorial que sí, yo así con el contrato, no, mejor no, dámelo, devuélvemelo, no quiero. Pero bueno, ya está ahí, entonces ya no puedo hacer más nada más que pues que el libro siga su propio camino, Responder a nuestras gracias a preguntas ustedes, por y responder supuesto. a nuestras preguntas. Por favor, sí, ya. Este, perdón, Juan José, adelante. ¿Qué tal, Viviana? Pues es un gusto escucharte, conocerte a través de este libro. La verdad es que lo disfruté muchísimo. O sea, últimamente no he estado leyendo en la cantidad de libros que leía antes y llegar a este libro, la verdad que fue fenomenal, lo disfruté de inicio a fin. Tengo varias preguntas y qué fortuna que somos poquitos porque voy a poder preguntar varias cosas. Cassandra y Fernando no me caen bien. O sea, de verdad, esta conversación que tiene con la amiga a través de WhatsApp es fenomenal. De verdad, yo no sé cómo se te ocurrió hacer eso, pero creo que muchos escritores deberían de irse por esa línea porque nosotros como lectores teníamos ese comentario, ya salte de ahí, ya vete, no va a escribir la novela, no va a terminar bien su libro, te quiere robar tu dinero, ya salte de ahí. O sea, nosotros éramos esa amiga que estaba mandando el mensaje. Entonces, me gustaría saber cómo se te ocurrió eso. Esa es una pregunta. Otra pregunta, ya la has respondido un poco, esta cuestión de el departamento, esta casa a donde llegan, pienso que es un personaje más, ¿no? Porque que estén las paredes pintadas, los muebles, todas estas cosas me pareció fenomenal, ¿no? El ambiente, porque siento que eso fue que a lo mejor si esta Cassandra se hubiera ido de la casa, ya me lo dirás tú, si se hubiera ido de ese departamento, a lo mejor no la había absorbido tanto el pasado y de alguna manera este demonio que para mí es la mamá, ¿no? Porque la mamá representa aquí un ente extraño, raro, diabólico, que es un personaje muy bien construido porque lo terminas odiando, pero también terminas comprendiéndolo. Eh, Casualmente, mientras yo estaba leyendo esto, lo estuve leyendo en la madrugada y aquí les voy a echar chisme. Tengo una vecina que tiene 50 años, nunca se casó, nunca tuvo hijos, nada, y está a cargo de su mamá de 80 y tantos años. En la madrugada tienen discusiones y ahora que lo estuve leyendo en la madrugada, puse más atención, aguzé el oído para poder escuchar y esta señora la amenaza de que se va a aventar por las escaleras, de que si ella la abandona o si no la cuida, se va a aventar, se va a matar, se va a hacer algo. Y cuando lo leo en tu libro digo, es tan real, es de terror, o sea, uno podrá leerlo y decir, no, eso no pasa. No, sí pasa. Es una realidad que la relación madre-hija, o bueno, esta relación parental que desarrollas, está muy bien adaptada y desafortunadamente lo vivimos día con día. Entonces, bueno, por ahí van mis preguntas. Y una última que yo sospecho que Fernando tenía alguna relación con alguna de las vecinas. O sea, tantos favorcitos y después estaban diciendo que ya se estaba fijando en la mujer de no sé quién, una repartidora, no sé qué tanto, y ya estaban celosas. Yo siento que por ahí había algo, esa insistencia que tenía de que fuera a las reuniones de los fines de semana, no sé.
A mí me gustaría que nos platicaras un poquito más de esto. Como te darás cuenta, me encantó. Estuve viviendo en ese departamento varios días y pues fue fenomenal. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por tu lectura y por las preguntas. Sí, pues la amiga, la verdad es que en una versión anterior sí estaban los diálogos de las amigas, pero uno de mis lectores fue mi esposo y se lo di, y él fue la verdad el que me dio la idea. Me dijo, ¿y qué tal si quitas a una de las dos? Y yo, pues claro, y solo dejo a la amiga. Y entonces eso me ayudó mucho para después seguir construyendo ese diálogo y también procurar que a través de ese diálogo el lector pudiera enterarse de cosas que no estaban en el relato. Y creo que eso ayudó a empujar la historia sin tener que contar a mucho detalle. Y lo de la casa personaje sí, me encanta. Creo que sí, como decía hace un momento, yo sí tengo esa superstición o esa creencia de que los espacios absorben ciertas energías de los que mueren, viven ahí, de lo que ocurre, que a veces sí se quedan impregnadas las paredes pues de la esencia de la gente que pasó por ahí. Y claro, yo sí quería que el departamento fuera una especie de personaje que por un lado contiene a la protagonista, pero también medio la martiriza, ¿no? Porque que es como una especie de ente vivo. Y bueno, lo último que dices fíjate que no sé, de que si tenía una relación Fernando con alguien, no sé, pero no me disgusta la idea, ¿eh? Que esté sembrada por ahí, creo que está interesante. Y bueno, sí, es que sí tienes razón. Claro que hay una relación de complicidad, no necesariamente amorosa o sí, o sí que haya una relación más allá de una amistad, pero luego creo que las relaciones de complicidad entre las personas, aunque no sean parejas, a veces son más fuertes incluso que los vínculos entre parejas, ¿no? De pronto hay gente que se une por un objetivo en particular y se unen en serio, aunque ni se caigan bien, aunque no. Entonces, creo que más bien tienes razón. Creo que sí había una relación, no con una, sino con todas como conjunto que le ayudaba a él también a sus propósitos, ¿no? Como una ayuda mutua. Sí, gracias, sí, Muchísimas gracias. a ti. Nela, adelante. Hola, ¿qué tal, Viviana? Buenas noches. Un gusto conocerte. Yo ya había leído de ti el libro de La Sonámbula, me gustó bastante. Y en este de Sangre Nueva, puedo decir que veo un poquito más de experiencia en cuanto a cómo porque ya es una novela como tal. Y tengo algunas preguntas, las voy a hacer breve. Sobre todo en el nombre del personaje principal. O sea, Cassandra, cuando vamos ya leyendo tu novela y todo, y vamos viendo cómo se va desarrollando, y entonces, si yo me remonto al origen del nombre, Cassandra es una persona que en la mitología griega, pues ella fue una de las personas que avisó, ¿no? Que Troya iba a caer y nadie le creía. Entonces, cuando pasa eso, entonces en el libro yo digo, ay, ¿qué tal que la autora me está dando como un mensaje medio subliminal y algo está pasando? Porque realmente ya no sé si Cassandra tiene un problema mental, si la mamá realmente es un fantasma o qué está pasando ahí. ¿Le creemos, no le creemos? O sea, Fernando sí tiene la razón o por ahí qué pasó, ¿no? Porque también entra ahí como una discusión en decir, oye, oigan, ¿y qué pasó con Fernando? O sea, que de repente tiene la ropa de la mamá, tiene los aretes de la mamá. Entonces, esas casualidades, pues sí se llegan a dar, pero es como demasiado que está detonando como la mente de Cassandra y la está volviendo, todos estábamos diciendo, es que este hombre la está volviendo loca. Entonces, quisiéramos saber si eso ya fue premeditado o en dado caso, si realmente ella ya trae un problema pues mental, porque si su mamá andaba rayando las paredes y todo, algún tipo de paranoia o algo que ella haya heredado. Gracias, Nela, por tus lecturas. Sí, el nombre fue completamente intencional, porque en efecto Cassandra sufre, por no obedecer, sufre la maldición, y entonces ya ella va a tener el don
de saber, de anticipar lo que va a ocurrir, pero nadie le va a creer. Y así es toda su historia. Entonces, yo lo que quería es que Cassandra se diera cuenta como por una cuestión de espejo, por eso están los recuerdos, identificar lo que le había pasado a su madre, que ella no entendía y odiaba, y luego darse cuenta que le estaba ocurriendo lo mismo, y que de hecho ella estaba repitiendo el mismo patrón, ¿no? De salirse de las casillas como una manera muy torpe de defenderse por lo que le estaba ocurriendo. Y entonces, en efecto, también me alegro que el lector tampoco le crea a Cassandra, ¿no? Porque nadie le cree, Ricardo no le cree, las vecinas como que ni le hacen caso. La amiga es la única que le está diciendo, ay, pero fíjate. Pero también ella misma se atropella en su discurso y ya no sabe si lo que está diciendo puedes confiar en ella o no. Y eso me parece muy importante en el relato porque entonces sí logra contener el nombre de Cassandra y todo su peso simbólico, de que no le van a creer, ni el lector le va a creer. Y sí, sí era ese el objetivo, definitivamente. Pues yo te agradezco mucho porque también, o sea, el hecho de que nos compartas también cuál era la intención del espacio, que sea nebuloso para mí es importante. Yo soy arquitecta y nosotros sí tenemos esa concepción de que los espacios crean atmósferas. Entonces, en algún momento me acordé de Carcoma con Laila Martínez. Claro que no es lo mismo, pero sí se siente como esa evolución de que logras que es un espacio que de la infancia le evoluciona, o sea, es un espacio medio siniestro para ella. Entonces yo sí agradezco mucho que un escritor nos regale a un espacio como parte del personaje. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Nela. Marien, adelante. Buenas noches, Viviana. Mira, a mí la verdad sí lograste confundirme totalmente. Yo ya no supe qué decía, bueno, hasta llegué a pensar, ¿y si no se ha muerto la mamá? Y todos están confabulándose para esto. Y bueno, la verdad me pareció una historia muy, muy entretenida, muy interesante. Uno de los personajes que me encantó fue el de Ernestina y cómo escribía el diario, ¿no? ¿Qué va? Realmente fue una historia que me encantó. Y mi pregunta es, ¿en qué momento decidiste, bueno, aquí se termina la historia y le pongo punto final? Muchas gracias, Marian. Sí, ya me han dicho eso varias veces, fíjate, y si la mamá de veras estaba muerta o no, o andaba por ahí tras bambalinas moviéndolos como títeres. No, sí está muerta, pero yo no era intencional, pero me da gusto que a veces se confunda y que se piense que a lo mejor la mamá anda por ahí. El momento en el que decidí, ay, yo como les decía, como iba a empezar, iba a ser un cuento y no fue, y se desbordó y se convirtió en otra cosa, la verdad es que no tenía planeado nada. Entonces, lo que hice fue retorcerlo porque no quería que se quedara en una estabilidad, sino que todo fuera empeorando. Y cuando empieza a empeorar, cada vez se parece más a la mamá. Ella no tiene actitudes como la mamá. Cada vez se ve más reflejada en ella, incluso físicamente, cuando se da cuenta, cuando justo Ernestina le dice, ahí estás igualita, y ella va toda aterrorizada al espejo y se ve, ahí fue cuando pensé, y esto ya llegó a un clímax importante para la protagonista, y de ahí ya tiene que ir un poco en retirada. Creo que ahí fue cuando dije, a partir de aquí ya tiene que acelerarse para que termine, porque también yo soy muy creyente de que los espejos, pues ya ven que hay un montón de leyendas ahí entre pues otras culturas que dicen que los espejos te roban el alma, o incluso hay
grupos indígenas en el norte del país que nunca usan espejos. Entonces, que les muestren un espejo les da como risa, pero les da miedo también, porque no están acostumbrados a mirarse. De hecho, eso me parece muy interesante desde un punto de vista de identidad y filosófico, como no tener tu propio reflejo para vivir. O sea, más bien tú te reflejas en los demás, en la naturaleza, en tu familia, en tus amigos, en los animales, pero no en el tuyo propio. Entonces, eso hizo que cuando ella se ve al espejo y se espanta mucho, se inquieta mucho porque se da cuenta que Destina tiene razón, y para mí era un punto clave para empezar a caer, como que ahí había tocado fondo. Ahí sí ya. Entonces, y para sacarla de ahí, pues tenía que entrar en una especie de autodestrucción y luego, pues finalmente el fantasma de la madre es la que la empuja para afuera. Y pues era eso, sí. Muchas Gracias, María. gracias, Viviana, y de verdad qué gran historia, ¿eh? Muchas gracias. Oye, Viviana, a propósito del espejo, una de nuestras compañeras, Silvia Rocha, que no pudo entrar, pero nos está viendo en el Facebook, te quiere preguntar si quieres ampliarnos un poquito justamente sobre la portada. Pues la verdad es que la diseñadora hizo un gran trabajo. Ella, sí, gracias por mostrarla. Ella, platicamos, yo le platiqué más o menos de qué iba la historia y le platiqué algunos elementos que yo creía que podían ser aprovechados visualmente. Y hablamos justo del espejo, hablamos de las muñecas de porcelana. ¿Se acuerdan que la mamá las rompía, las coleccionaba y las rompía y luego las armaba, pero las armaba mal y entonces las muñecas quedaban ahí muy grotescas? Y creo que ella captó todo eso, esta cosa de romper las muñecas y sobre todo lo del espejo. Me gustó mucho porque no es un espejo, yo dije, pues, ¿qué será? Un espejo de esos garigoleados ahí, dorados, ¿no? Con los marcos muy trabajados. Y me gustó mucho que lo hiciera así, justo como más sencillo y como incrustado o como si la muñeca lo estuviera conteniendo de porcelana, pero con mucha fragilidad. Y creo que logró captar muy bien la idea de que platicamos y sí platicamos un rato y bueno, se lo agradezco mucho porque sí me gustó mucho. Ale Muñoz, adelante. Hola Viviana, un placer conocerte. Yo nunca había leído tu libro y una vuelta de tuerca fue para mí. O sea, el final me encantó todo el libro, todo así, como dices, siempre cuentan las historias de terror en casonas de la Roma y no, o sea, como dices, puede ser en cualquier departamento. Entonces, muchas gracias, lo disfruté mucho. Esta parte que ahorita comentaban de que Cassandra se veía en el espejo y decía que cada día se parecía más a su mamá, de repente así me pasa, ¿no? Dices, es que no me quiero parecer a mi mamá y de repente haces, dices y todo lo mismo, entonces muy, muy padre esa parte. Las vecinas, oye, qué vecinas que se enteraban de todo, o sea, yo trabajo en casa, entonces está mi oficina en la ventana, pero de verdad que no logro ser tan chismosa como ellas, o sea, sabían cuándo lavaba, cuándo no metía la ropa, entonces también estuvo fabuloso ese tema de las vecinas. Mi pregunta es, el título de Sangre Nueva, ahí nos explicabas que las vecinas decían, no, ay, qué bueno, ya llegó Sangre Nueva. Me gustó mucho el título, pero ¿por qué decidiste ponerle así? Fíjate que eso del título es algo muy extraño porque a mí me cuesta mucho trabajo ponerle títulos a lo que escribo y dudo mucho, siento que siempre son muy malos, pero este en particular me vino cuando todavía ni siquiera lo había terminado, ni sabía de bien cómo iba a desarrollarse todo, pero cuando las vecinas dicen justo eso de que ya llegó Sangre Nueva, dije, no, Sangre Nueva tiene que ser, porque además luego me di cuenta que esas palabras englobaban un montón de cosas, o sea, sangre nueva en el edificio, pero también sangre nueva cuando se va, ¿no? Porque es como una renovación. Cuando al fin sale, mi interpretación es que también irse de ahí implicaba renovar su propia sangre. Entonces, creo que por ahí va, pero este en especial ni lo pensé mucho y en cuanto lo vi salir de una de
las voces de las vecinas, dije, este es. Y es bien raro porque de verdad sí me cuesta mucho trabajo pensar en los títulos de los cuentos. Algunos son bien obvios, ¿no? Pues sí sale, no sé, la otra, por ejemplo, ese cuento de la sonámbula que una mujer se mira justo al espejo y ve que es otra cara y dice, ay, no, pero ¿qué me pasó? ¿No? Sí soy, pero no soy. Pues es un título, digamos, muy obvio. Pero la verdad no sé, salió así al principio, ese nunca lo cambié, eso es lo único que no cambié. Salió al principio y ese siempre se quedó y me gustó mucho siempre. Muchas gracias, lo disfruté. Muchas gracias, Ale. Ricardo, adelante. Viviana, mucho gusto. Soy Ricardo Herrera, estoy aquí en la Ciudad de México también. A ver si no se nos corta porque he estado teniendo problemas con el internet. Entonces te pido una disculpa si algo pasa, ¿no? Primero, disfruté mucho tu novela. Normalmente nosotros vamos comentando la novela por partes. Yo no me aguanté la primera parte que leímos y la noche la terminé, ¿no? Que no sé si sea bueno escuchar eso al escritor porque se toman mucho tiempo en hacerlo para que nosotros los lectores lleguemos y nos las acabemos, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho la parte donde tú de alguna manera marcas un muro entre la familia de pues toda la abuela, pues la cruel abuela que tenía su mamá, su papá, que no tienen nombre, y todo su entorno, ¿no? Todas las vecinas sí tenían nombre, su pareja Fernando pues tenía nombre, ella tenía nombre, su amiga tenía nombre, pero la familia no. Entonces, esta parte para mí fue muy impactante porque es como, sí es parte de mí, pero pues, la quiero fuera de mí, ¿no? No sé si así sea, ¿no? Normalmente trato de hacer esta pregunta porque se me hace muy interesante cuando el autor planea o se inspira para hacer una obra, una novela. Pues yo supongo que tienes una idea de cómo va a llegar, pero seguramente cuando la terminas es otra la idea que tuviste y cuando llega a nosotros, a los lectores, pues la tronamos y la cambiamos totalmente, ¿no? Ahora que nos has escuchado a todos nosotros, ¿tienes el mismo concepto que tenías de tu novela en un inicio? Primero, si cambiamos nosotros algunas historias. Y la segunda es, yo me quedo con la duda, eso pues ya es la pregunta propiamente, si es víctima o victimaria, porque Cassandra no sé si realmente sea una víctima o sea la que pues está haciendo que todo pase, ¿no? Que haga que todo suceda. Entonces, pues esa es la pregunta, ¿es víctima o victimaria, no? Muchas gracias, Ricardo, por la lectura y por las preguntas. No, claro que es las dos. Es que es lo que justo decía como al principio, que no nos, todos somos muy complejos los seres humanos y nuestras acciones, que a veces queremos encaminarlas a que pues sean armoniosas y bellas, pero a veces la verdad no. Justo hace unas horas terminé de leer al Nobel ahorita les digo su nombre, porque hasta anoté una frase que me gusta mucho, que dice a Mircea Catarezao, nunca sé cómo decir su nombre, y tiene un libro que se llama ¿Por qué nos gustan las mujeres? Y ahí hay una parte en que dice que cuando él entendió que ya había madurado, es porque se dio cuenta y se hizo consciente de todas las maldades que había hecho y que era capaz de hacer. Y eso me hizo mucho sentido porque yo creo que somos muy complejos, no somos ni buenos ni malos. En ciertas situaciones no sabemos ni cómo vamos a actuar. Y entonces, para mí, definitivamente, Cassandra es víctima y victimaria, porque también tiene sus actitudes que son terribles. Ella también padece pues, de actitudes que a ella le hacen daño, pero ella también a veces responde de maneras terribles, también irse, no saber controlarse, no poder tampoco empatizar con lo que tiene alrededor. Ella también, como bien dices, sí es víctima, pero también está provocando de alguna manera hacerlo, ¿no? Y que todo lo que está a su alrededor funcione así.
Y también, otra cosa interesante es que no le quise dar nombres a la familia cercana, madre, mamá, padre y prima, porque quería que fuera, que no tuvieran, exacto, que no tuvieran cara. Cuando uno le pone un nombre a un personaje, aunque pues, muchísimas personas se pueden llamar Cassandra o Leticia o Juana o José o lo que ustedes quieran, pero una vez que se nombra, uno como lector, porque a mí me pasa, ya le pones una cara, porque así se te afigura, ¿no? O porque actúa de tal manera. Y yo quería que esos personajes en efecto no tuvieran cara y eso, mi idea era que pudieran tener cualquier cara, ¿no? Cualquiera. No tenía que ser una específica, sino cualquiera. Entonces, esa era la idea. Pero sí, claro, Cassandra es víctima y victimaria. Es muy desagradable. Creo que por eso me cae bien. Muy bien. Yo disfruté mucho tus letras. Te voy a leer todo lo que no he leído tuyo. Y pues muchas gracias. De verdad lo disfruté mucho. Muchas gracias, Ricardo. Jenny, adelante. Gracias, buenas noches, Viviana. Pues a mí déjame decirte que ahí me llevaste por el mundo de la psicología. Hace poco terminé un diplomado en psicología emocional y inmediatamente me transporté hasta mis clases, ¿no? Porque nos muestras cómo vamos cargando ese costal desde la niñez, que le vamos aventando piedritas, piedritas, recuerdos, que llegamos a ser adultos junto con nuestra locura de la adolescencia y nuestras hormonas, y cómo empezamos a distorsionar ahora sí que nuestro pasado con el presente, y empezamos a revolver las cosas, que llega un momento en el que ya no sabemos cuál es la realidad, nuestra realidad actual, y hasta dónde nos está afectando la realidad que pensamos que tenemos. Entonces, sí, me encantó, déjame decirte que me encantó esa parte porque la disfruté demasiado la novela, mucho, mucho. También estas cosas medio paranormales y góticas me encantan. Entonces, como que me metiste dos cosas que me gustan mucho, que fue increíble, increíble leer tu novela. Y yo realmente pregunta no tengo, realmente esto fue lo que más me gustó, quería decírtelo. No sé si tú nos puedes contar un poco más sobre esta parte psicológica de la novela, pero muchas, muchas gracias por escribirla, de verdad, me fascinó, te agradezco mucho. Muchas gracias, Jenny. Pues fíjate que ahorita que lo dices, descubrí, me enviaron un video de un chico que da más bien como consejos que tiene, él siempre lo dice, no es terapeuta ni es psicólogo ni nada, pero hay temas que le interesan y da consejos. Y me enviaron un video en el que da consejos justo de la salud familiar y este tipo de cuestiones, y habla de Sangre Nueva. Y me pareció muy curioso porque en realidad no habla de la obra como obra literaria. La leyó, pero dice, la recomienda como un ejemplo de relaciones tóxicas familiares. Y bueno, ya se echa un rollo ahí como más especializado y todo el tiempo dice que pues si requieren ayuda hay que buscar ayuda profesional. Pero es curioso porque ahora tú me señalas algo parecido, ¿no? Como esta idea de que sí se nota que hay pues un problema, obviamente, que debería de haber sido atendido en algún momento. Y me queda la duda más bien que últimamente se hace más énfasis y se hace más, se promueve más la búsqueda de ayuda cuando uno se siente deprimido, ansioso, la salud mental, pues. Y como yo siempre he ansiedad toda paranoica, entonces creo que también quería volver ese perfil del, ¿no? Que tuviera muchas dificultades en identificar su propia ansiedad. Y es que no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces con crisis de ansiedad severa, uno puede ver cosas que no están ahí. Ya después cuando uno se tranquiliza, dice, ay, no, ya, todo bien. Pero, pero sí puede haber momentos críticos en los que la realidad se trastoca y los recuerdos también se distorsionan. Y sí, eso sí me interesaba mucho, poner ese personaje muy, muy atormentado y muy, a veces muy fuera de su propia realidad por estas ansiedades y estos ataques de pánico también. Pero sí, fíjate, cuando me mostraron ese video, yo dije, ay, mira, bueno, de algo ha de servir, pues,
Gracias, Es que Jenny. sí, de verdad que sí nos llevas a esto, porque llega el momento en que yo empecé a recordar mis clases, dije, no, es que este libro teníamos que haberlo leído en clase, porque si no, nos vas llevando por toda esta distorsión que ella va haciendo, y dices, guau, porque hasta dónde podemos llegar a distorsionar nuestra realidad y nuestros recuerdos, y todo lo que nos empieza a pasar, ¿no? Entonces, me encantó, me encantó. De verdad, muchas gracias, Viviana. Muchas gracias a ti. Gracias. Mari Carmen, adelante con tu pregunta. Gracias. Bueno, a mí me llamó mucho la atención que de niña siempre ella buscaba el cariño de su mamá y pues varias veces ella la rechazaban. Entonces, en cuanto crece y pues se puede ir, o sea, la primera se va, porque pues ya no existía esa relación con su mamá que pues de niña ella buscaba y nunca tuvo. También pues lo raro es que pues ella odiaba tanto esa parte que cuando regresa al departamento pues empieza a repetir los mismos patrones de su mamá. Y pues es como, se empieza a parecer poco y poco más a ella y es cuando uno dice o sea, que hay cosas que tanto criticas luego de tus papás y cuando te ves, lo estás haciendo, entonces pues es contradictorio, ¿no? Porque lo criticas tanto, pero pues te vuelves a ver al espejo y tú también lo estás haciendo. Entonces, como mamá también dices, bueno, no dejarle esos traumas a nuestros hijos y no repetir esos patrones. Pero me gustó mucho el libro y disfruté mucho la lectura. Muchas gracias, Mari Carmen. Pues es que sí tenemos no todos, no siempre, pero hay una pésima educación sentimental. Y la verdad es que la parte más fuerte de la educación sentimental y los vínculos que uno hace pues, son en la infancia. Son los más fuertes. La infancia te persigue siempre, así seas adulto o viejo, y todo lo que escribes o estudias o lees o creas o cualquier referente, siempre hay. Luego te das cuenta que muchos de los detonantes están ahí, ¿no? Entonces, sí, pésima educación sentimental. En este caso, no en todos, pues. Sí, en este caso. Y también, pues, o sea, ¿cómo ves como a ella, cómo la controlan desde niña con lo del baile y eso, y cómo lo vuelve a repetir con su pareja que también la empieza a controlar? Entonces también dices, pues no, romper con esos patrones que tuvo desde niña. Y pues sí, muy Sí. cierto todas esas relaciones conflictivas de madre e hija. Y me gustó mucho. Muchas gracias, Mari Carmen. Gabriela Rodríguez, adelante. Hola Viviana, buenas noches. A mí también me encantó tu libro porque sobre todo, pues, es como un reflejo, yo lo vi como de la misma sociedad, ¿no? De cómo podemos entrar en patrones destructivos y al estar en un entorno uno no puede salir y los vuelve a repetir, ¿no? Entonces un poco mi pregunta es, ¿cómo podemos romper como esos círculos, ¿no? O sea, la amiga lo intentaba, pero pues no lo lograba, ¿no? Ella seguía y seguía en estos fantasmas que revivía, pero eran patrones que ya había vivido dentro de su familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo veía, la mamá era alcohólica y ella empezó a volverse alcohólica, empezó a volverse histérica, pero alguien más de afuera lo veía. ¿Cómo podemos ayudar a estas personas, no? Porque igual uno dice mandando mensajes, pero no sacas a la persona de ahí. Entonces, es algo que creo que socialmente afecta bastante, ¿no? Muchos dicen, ¿por qué la gente es así? Porque viví en un entorno que es así y no veo otra cosa. Entonces, ¿cómo salir de estos patrones? Ay, gracias, Gabriela, por tu lectura, pero es una gran pregunta. No tengo idea. En la novela lo que yo quería es que tocara a fondo, que sí llegara a un grado tan terrible la situación que sí tuviera que salir corriendo. Y es que es terrible, pero muchas veces el entorno seguro de mucha gente que sufre violencia doméstica, sobre todo, pues es su casa. O sea, es una paradoja, ¿no? Porque por un lado es el lugar seguro donde duermen, comen, donde hacen su vida cotidiana, pero también donde son muy maltratados, maltratadas, maltratades. Entonces, es muy difícil de romper. De hecho, las mujeres que sufren violencia intrafamiliar y que logran huir, hay estadísticas que dicen que regresan hasta 7 veces. 7.
porque les habla el marido o la pareja de que, ay, no, ya, todo va a estar bien y vuelven y vuelven. Son círculos muy difíciles de romper porque pues, también hay mucho afecto. Es una contradicción terrible, pero así pasa. La verdad, no tengo idea de cómo hacer una ayuda real cuando hay alguien así. Pues obviamente uno ocupa el discurso y el apoyo, ¿no? Sobre todo, pero los mecanismos de la dependencia y la codependencia son muy complejos y creo que son muy difíciles de romper. Entonces, no sé, pero en la novela yo quería que tocara fondo y ese tocar fondo era lo único que la iba a ayudar a salir de ahí. Muchas gracias por la pregunta, Gaby. Muchas gracias por la respuesta. Yo te quiero preguntar, a mí me gustó mucho el final. Si bien es un final abierto, nos dejas muy claro que esa escena donde tiran las llaves a la coladera, ahí corta. Y ahí, a lo mejor estoy equivocado, pero ahí corta esa dependencia que justo estabas hablando en este momento. ¿Sí me podrías explicar un poquito más si es correcto mi apreciación? Sí, pues es que es una cosa simbólica, ¿no? Las llaves siempre tienen un montón de simbolismo porque abren, cierran, encierran, ¿no? Enjaulan. Entonces sí, la idea de que se desprendiera de esas llaves era de desprenderse de todo. Y sí, es un final abierto, me decía una lectora, bueno, pero ¿y qué tal si regresa? Un poco como lo que les estaba platicando yo, bueno, pues es que eso ya será una interpretación del lector o la lectora, pero sí, en efecto, lo de la llave era una cuestión muy simbólica de ya, ¿no? Y creo que también tuvo que ver, fíjate, esa escena ahora que lo dices, un día me encontré unas llaves tiradas pues, ahí por el barrio y estuve tentada a recogerlas, pero dije, no, bueno, ¿y qué tal si la persona que las perdió sí regresa por ellas? Y yo me quedé con la idea de que a lo mejor regresa. Y luego dije, bueno, ¿y qué tal si no las quería recuperar? Y bueno, de esas ideas que luego a uno le nacen ahí con cosas que aparentemente no tienen importancia. Y creo que eso fue una imagen que yo quería conservar y que me sirvió simbólicamente para cerrar la novela. Muchas gracias. Albert, Sí, pues a mí también, ¿no? Desde que leímos, tus otras novelas, la verdad es que yo quedé muy con tu forma de escribir y con esta novela definitivamente me declaro fan tuyo, ¿no? Por cómo escribes y por la historia, ¿no? Y es una historia que a mí me gustó desde el principio, cuando nos empieza a narrar, por ejemplo, algo a mí de lo que me encantó fue esto de la parte de las fotos que le arrancaba la cabeza a todas las fotos para que no se viera, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, ¿llegaste a tomar como alguna experiencia de conocidos, de amigos, o cómo te salió esta idea de justamente, pues esta parte así como medio tétrica, ¿no? Medio hasta terrorífica, el de mochar una cara y de tener tu retrato ahí así como que sin cara, pues es algo como de algo alguien no normal, ¿no? Pues es que, no sé, ustedes no, ay, si no les pasa, no, yo conozco un montón de gente que sí se agarra recortando fotos, no, o sea, a lo mejor no su propio rostro, pero sí el de, ay, mi ex, ¿no? Y le gusta la foto, pero no quiere la compañía. Y entonces mi idea era, bueno, ¿y qué tal si te cortas tú mismo? ¿Por qué harías eso, no? Como, y creo que ahora sí que voltear la dinámica de no cortar al esposo, novio, ex o lo que sea, o esposa, novia o ex, sino cortarte a ti mismo tenía un peso simbólico distinto y por eso se me ocurrió. Pero yo de verdad sí conozco un montón de gente, familiares y conocidos que se la pasan mochando fotos ya tú luego encuentras las fotos y a- hace no mucho recuperamos un cuadro, una pintura de está muy escondido, pero de una pareja y está pinta, parece, no sé si es una acuarela, un wash, o una foto, pero agrandada, y lo tiraron en la basura y lo recogimos porque ambas rostros de la pareja que está ahí está como macheteada. Entonces, digo, yo conozco gente que lo hace y ver eso así en alguien que quién sabe quién es y que lo hizo, me parece muy perturbador y me parece que tiene mucho significado. No sé exactamente cuál, pero sí quise recuperar eso
que ocurre y voltearlo un poquito con el hecho de que fuera su propio rostro. Muchas gracias. Y por otro lado, ya para ir terminando, tú como escritora y también como editora, ¿qué parte fue así como la que te causó conflicto? Pues entre la parte de la realidad y la parte pues, de esta imaginación que tú le vas metiendo a tu novela, ¿no? A tus personajes. Y sobre todo que, bueno, siendo también editora, pues no sé si tengas esa manía de decir, chin, de repente soy la escritora y de repente soy mi propia editora y de entrar en un conflicto total de no saber en qué momento, como decía Marian, de qué momento parar, o en qué momento quitar o editar o mover, ¿no? O dentro de todas esas reediciones, bueno, mismas que tú fuiste haciendo tuyas, si no dijiste, sí, ¿por qué no mejor metí la primera y no la tercera? Es bien complicado porque hasta hay unos chistes ahí que hacen justo cuando uno está corrigiendo algo ajeno, te fijas muy bien y sabes los giros y el tiempo aquí no funciona este personaje y uno es como muy observador porque estás lejos del texto, pero cuando estás dentro, como tú ya te sabes tu historia, es muy complicado hacer un trabajo de edición en serio. Sí, pues ahí editas de acuerdo a lo que tú quieres plantear o lo que quieres desarrollar más o no, pero es muy difícil. Yo sí creo que siempre, y yo sí lo hago, a alguien de mucha confianza, ay, por favor, léelo y dime algo, porque es muy complicado. Yo no puedo, procuro hacerlo, pero sí me doy cuenta que me siento muy insegura. Entonces sí prefiero que alguien me lea y que me diga, que subraye, que critique y luego, por supuesto, debo confesar, ¿no? Y todos los escritores seguramente no nos gustan, eso está horrible y tú, ay, no, pero yo pensé que estaba bien bonito. Y pues no, resulta que no, pero sí necesitas una mirada externa que te lo diga, porque hacerlo uno mismo es muy difícil. Y uno cree que dijo lo que iba a decir y resulta que no. Entonces, no, yo sí necesito que alguien de confianza. Pues muchas gracias, Viviana. Un comentario en relación a las fotos, ahorita que hablaba Albert, mi mamá de 96 años, yo creo que fue una precursora del Photoshop, porque en todas las fotos, justamente lo que acabas de mencionar, los novios de mis hermanas, que después ya no eran novios, pues los recortaba. Pero la más célebre que tenemos en la familia fue que en una ocasión ella estaba fuera y tuvimos una comida familiar, ella andaba de viaje, entonces cuando regresó, cortó su carita y la puso para que también apareciera. Y esa foto hasta el día de hoy está en la sala de su casa. Entonces, bueno, fíjate cómo sí se dan casos. Me encanta está preciosísima esa anécdota. Esa foto hay que enmarcarla y guardarla ahí. Sí. Daniela, ¿tú querías decir algo? Sí, no. Sí, adelante, adelante. Bueno, la última pregunta que estaba esperando para ver si la mencionaban. El personaje de la prima que cuida a la mamá y de repente pues realmente nadie sabe cuáles eran las intenciones y ahorita ya con todo lo que se ha comentado en el Zoom, pues empieza a mi mente a imaginarme cosas de que seguíamos insistiendo del novio, ¿no? Cómo tenía el acceso a ciertas prendas de la mamá, entonces no puede ser que a lo mejor la prima, ella como un personaje medio silencioso, haya sido como medio la que marcaba los hilos y todo como en una venganza, pues que al final la mamá las cachó pues a Cassandra y a ella. ¿O no? Ay, está re interesante. No lo había pensado, pero está padre eso. Claro, porque ella tenía acceso a todo, porque ella la cuidó, porque ella, sí. Ay, Sí, ya me gustó. que se haya querido quedar con la casa. Entonces, a ver, te presento al novio, lo conozco y mira, la vuelves loca, yo me quedo con la casa y es mi venganza. No sé. Me gusta, me gusta. No lo pensé así, pero es una buena estrategia. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Y bueno, ya para finalizar, pues bueno, lo que tenga la portada de su libro, ya para la foto, entonces ya, y bueno, ojalá Viviana, bueno, tomamos la foto y ahora te comento. Va, 1, 2, sí, Espérame. Ahí está. 2, Muy sí, bien. 3, va el primer intento. Vamos con otra para que Valentina Évoli que saque ahí vamos, 1, 2, sí.
3. Listo, gracias. Pues justamente ayer que platicaba contigo, nos comentas que estás en Ciudad de México. Entonces, bueno, ojalá y podamos repetir nuevamente un desayuno, pero pues ahora para tener tu más reciente libro, la foto ya en vivo y sobre todo que podamos tener nuestro libro firmado. Sí, claro, No, nos nada, bastante ponemos gusto. de Entonces, ya acuerdo. ahí te escribimos y ahí estamos en contacto. Y muchas gracias a todos y Viviana, muy buenas noches. Muchas gracias a todos, de verdad, un abrazo y buenas noches. Nos vemos, Viviana, muy buenas Adiós, noches. adiós. Muchas Gracias a todos. gracias. Bye. Gracias, buenas Gracias. noches. Ya salimos del en vivo y de la grabación.